Corría el año 1995. Ya habían pasado 50 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y un artículo se atrevió a hacer un balance. La pregunta era directa: ¿realmente hemos progresado como humanidad? Hoy vamos a desgranar su respuesta, que, les adelanto, es tan sorprendente como provocadora. Y la pregunta con la que arranca este análisis es así de directa. ¿Qué hemos aprendido desde 1945? Así, sin más. Este es el punto de partida para un examen, bastante crítico de ese medio siglo que siguió al conflicto más terrible que el mundo ha conocido. Claro, para poder entender todo el camino que se recorrió, primero hay que tener muy claro de dónde se partía. Y el punto de partida era, un mundo literalmente hecho escombros. El costo en vidas humanas fue sencillamente abrumador. Estamos hablando de unos 50 millones de personas. Es una cifra que cuesta hasta imaginar, de verdad. El cuadro que nos describe el análisis de esa posguerra es desolador. Un continente entero lleno de refugiados, ciudades que no eran más que ruinas humeantes por las bombas y, claro, un trauma colectivo, una herida profundísima que iba a marcar a varias generaciones. Y en medio de todas esas ruinas resonaba el llamado a la acción de Winston Churchill. Era casi una promesa. Los siguientes 50 años iban a ser la prueba de fuego. Y aquí viene la gran pregunta: ¿se logró construir ese mundo seguro y purificado que él esperaba? Pues a primera vista parecería que sí, y con mayúsculas, porque las décadas que siguieron trajeron unos avances que eran, increíbles. Se creó lo que el propio artículo llama un paradigma de progreso. El cambio en la vida de la gente común, en el día a día, fue brutal. Pasamos de la austeridad más absoluta de los años 40 a una era de abundancia. De repente, cosas como la tele, el coche, las comodidades modernas, todo eso se volvió lo normal para 1995. Pero... y siempre hay un pero, ¿verdad? Aquí es donde el análisis da un giro. La gran pregunta es: ¿todo este progreso material, toda esta comodidad, nos trajo de verdad un mundo más seguro? Y la respuesta que da la fuente es un no. Un no rotundo. Porque detrás de esa fachada brillante de progreso, lo que hubo fue medio siglo de conflictos constantes, de guerras brutales, una tras otra. Y lo que es realmente trágico, y los datos lo dejan clarísimo, es ver quiénes pagaron el precio más alto. En todas estas guerras después del 45, la inmensa mayoría de las víctimas no fueron soldados, fueron civiles. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿cómo es posible esta paradoja, tanto progreso material y tanta violencia? El diagnóstico que ofrece el artículo es contundente. Mientras el mundo avanzaba por fuera, por dentro, su brújula moral se estaba haciendo pedazos. Lo que se argumenta es que hubo una erosión, una pérdida fundamental de la confianza y de los valores compartidos. Y esto se ve en cambios sociales drásticos. La confianza entre vecinos se perdió, el crimen se disparó y la violencia llegó incluso a las escuelas. Un ejemplo que pone los pelos de punta es la crisis de las drogas. Pensemos que para 1995, solo en Estados Unidos, el narcotráfico era un negocio de 150.000 millones de dólares al año. Una industria gigantesca y violenta que, según se nos dice, 50 años antes prácticamente no existía. Y claro, el problema no era solo local, ni mucho menos. Como bien señala esta cita del secretario general de la ONU de la época, esta decadencia moral había creado redes criminales globales, tan poderosas que ya amenazaban el orden mundial entero. Muy bien. Entonces, si el problema es que la brújula moral está rota, ¿cuál es la solución? Y es aquí, precisamente, donde el artículo entra en su parte, más controvertida. Hay una observación de un periodista que lo resume a la perfección. El mundo necesita desesperadamente una brújula, pero parece que no hay ninguna disponible. La conclusión es que las instituciones humanas simplemente no han podido dárnosla. Estamos perdidos. Y así llegamos al núcleo del problema según esta fuente. La raíz no es política ni económica, es teológica. La idea central es que la humanidad por sí misma es incapaz de gobernarse con éxito, que no podemos dirigir nuestros propios pasos hacia la paz y la justicia. A partir de aquí, el artículo plantea una elección, una encrucijada con dos caminos muy claros. Por un lado, seguir como hasta ahora, en un descenso hacia más violencia y caos. Y por otro, emprender un ascenso, un camino más difícil, basado en la solución que, según se afirma, Dios ofrece en la Biblia. Por lo tanto, la conclusión del artículo es que el único camino real para alcanzar ese mundo seguro y purificado no pasa por los esfuerzos humanos, sino por el establecimiento de un reino prometido por Dios, un gobierno divino que, según se argumenta, tendrá éxito donde todos los gobiernos humanos han fracasado.
Y así, al final de todo este recorrido, el análisis nos deja con una pregunta que resuena con fuerza. Después de analizar 50 años de avances y a la vez de horrores, parece que la elección fundamental sobre el futuro de la humanidad se reduce a esto: ¿seguimos el camino del hombre o elegimos el camino de Dios?